Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para descubrir, analizar y disfrutar de las mejores historias que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de vosotros os apasiona, las segundas oportunidades en el amor, las reconciliaciones que nos hacen suspirar y sobre todo, el posible reencuentro de una pareja que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ya sabéis, su romance en la vida real, paralelo al éxito arrollador de Sen Kalkam, nos tuvo a todos enganchados. Pero como en las mejores novelas, la historia tuvo un giro inesperado y la relación llegó a su fin. Ahora los rumores de una posible reconciliación no dejan de crecer, alimentando la esperanza de que ese amor que vimos florecer en la pantalla y fuera de ella, pueda resurgir de las cenizas. Así que prepárense un té, pónganse cómodos, porque vamos a analizar a fondo esta situación, recordando los momentos clave de su relación, explorando los rumores actuales y por supuesto, hablando de otras series turcas donde el amor superó obstáculos y las parejas volvieron a encontrarse después de la decepción. Y antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo. Activad la campanita para recibir notificaciones y así ser los primeros en enteraros de todas las novedades del mundo de las series turcas. Empezamos. Empecemos inevitablemente con Sen Kalkam ***. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico fenómeno global. La serie cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca. Su camino se cruza con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero arrogante, que le ofrece recuperar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo comercial, se transforma en una relación llena de altibajos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. Sen Kalkam es relevante para nuestro tema porque, precisamente, la serie explora la idea de las segundas oportunidades. A lo largo de las 2 temporadas, Eda y Serkan se separan y se reencuentran varias veces, superando obstáculos personales y profesionales para finalmente darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. La química innegable entre Hande y Kerem traspasó la pantalla, haciendo que su relación en la vida real fuera aún más especial para los fans. Un dato curioso sobre la serie es que a pesar de estar ambientada en Estambul, muchas escenas se grabaron en localizaciones impresionantes como las Islas Princesas, mostrando la belleza natural de Turquía. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, contribuyó enormemente a su éxito. Pero centrémonos ahora en la pregunta del millón, ¿volverán Hande y Kerem a estar juntos? La ruptura de la pareja, confirmada a principios de 2022, dejó a muchos fans desolados. Sin embargo, en los últimos meses, han surgido varios indicios que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Se les ha visto interactuando en redes sociales, comentando las publicaciones del otro, y algunos medios han publicado fotografías de ellos juntos, aunque sin confirmar la naturaleza de su encuentro. Es importante ser cautelosos y no dejarse llevar por las especulaciones. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas y cualquier interacción entre ellos se interpreta como una señal de reconciliación. Sin embargo, solo ellos saben la verdad y el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un segundo capítulo. Ahora, dejemos un poco de lado la realidad y volvamos a la ficción. Hablemos de otra serie turca donde el amor resurgió de las cenizas, ***, Aşk Memnu, ***. Este drama romántico, considerado un clásico de la televisión turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, con el objetivo de asegurar su futuro y vengarse de su madre, a quien culpa de la muerte de su padre. Sin embargo, Biter se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, dando lugar a una relación prohibida que tendrá consecuencias trágicas. Aşk Memnu es un ejemplo extremo de cómo el amor puede llevar a la destrucción. Aunque la historia no termina con una reconciliación feliz, sí muestra la fuerza irresistible del amor y cómo puede superar barreras morales y sociales. Los personajes principales, Biter y Belul, luchan contra sus sentimientos y contra las convenciones sociales, pero finalmente sucumben a la pasión. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La adaptación televisiva fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica, donde se emitió con gran éxito. La interpretación de Beren Saat como Biter es considerada una de las mejores actuaciones de la historia de la televisión turca.
Siguiendo con dramas intensos, hablemos de ***Karasebda****. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, narra la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, ambos se enamoran profundamente, pero su relación se ve truncada por las maquinaciones de Emir Kozkolu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que la obliga a casarse con él. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre de negocios exitoso, dispuesto a recuperar a Nihan y vengarse de Emir. Karasebda es una historia de amor épica, llena de obstáculos y sacrificios. A lo largo de la serie, Kemal y Nihan se enfrentan a numerosas adversidades, incluyendo la oposición de sus familias, la manipulación de Emir y sus propios miedos e inseguridades. A pesar de todo, su amor permanece intacto y luchan incansablemente por estar juntos. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor verdadero puede superar incluso la muerte. Un dato curioso sobre Karasebda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo, consolidando la popularidad de las series turcas en el mercado internacional. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue uno de los factores clave de su éxito. Cambiando un poco de registro, pasemos a una serie con un toque más ligero, pero igualmente emotiva, ***Erkenci Kuş***. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanemane, una joven soñadora que trabaja en una revista de publicidad. Allí conoce a Can Divit, el hijo mayor del dueño de la revista, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, dando lugar a una relación llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas. Erkenci Kuş es una serie fresca y divertida, que celebra el amor joven y la búsqueda de la felicidad. A lo largo de la serie, Sanem y Can se enfrentan a desafíos personales y profesionales, pero siempre encuentran la manera de superar sus problemas juntos. Su relación se basa en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Un dato interesante sobre Erkenci Kuş es que fue un éxito rotundo en Italia, donde se emitió con gran audiencia. La serie catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en estrellas internacionales. La belleza de las localizaciones, especialmente las playas y paisajes de Estambul, contribuyó al atractivo visual de la serie. Ahora, hablando de reconciliaciones inesperadas, tenemos ***Istanbul Helin***. Esta serie dramática cuenta la historia de Süreyya, una joven huérfana que trabaja como cantante en Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando conoce y se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso perteneciente a una familia tradicional de Bursa. Süreyya se muda a Bursa para casarse con Faruk, pero se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, que no la acepta como parte de su clan. Istanbul Helin es una historia sobre el choque entre la modernidad y la tradición, sobre la lucha por la independencia y sobre la importancia de la familia. A lo largo de la serie, Süreyya y Faruk enfrentan numerosos desafíos, incluyendo los prejuicios de Esma Sultan, los secretos del pasado y sus propias inseguridades. Su relación se pone a prueba constantemente, pero su amor mutuo les permite superar todos los obstáculos. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo incluso las relaciones más difíciles pueden encontrar la reconciliación y la armonía. Un dato curioso sobre Istanbul Helin es que está basada en una historia real. La serie fue filmada en Bursa, mostrando la belleza de la ciudad y su rica historia. La música de la serie, con canciones tradicionales turcas interpretadas por la propia Aslenber, añadió un toque emotivo y auténtico a la historia. Finalmente quiero mencionar una serie más reciente que ha cautivado a muchos espectadores, ***Yalan***. Esta serie, protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y rebelde que pertenece a una familia adinerada de Gaziantep. Para evitar que siga con sus excesos, su abuelo Ali Sağa decide casarlo con Seyran, una joven hermosa y virtuosa de la misma ciudad. Lo que comienza como un matrimonio arreglado, se transforma en una relación llena de tensiones, malentendidos y, poco a poco, amor verdadero. Yalan explora la dinámica de las relaciones familiares, las tradiciones culturales y la lucha por la autonomía personal.
A lo largo de la serie, Ferit y Seyran se enfrentan a numerosos desafíos, incluyendo la oposición de sus familias, los secretos del pasado y sus propias inseguridades. Su relación se basa inicialmente en la desconfianza y el resentimiento, pero a medida que se conocen mejor, empiezan a enamorarse y a apoyarse mutuamente. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el amor puede transformar a las personas y cómo las segundas oportunidades pueden surgir incluso en las situaciones más difíciles. Un dato interesante sobre Yalan es que ha batido récords de audiencia en Turquía. La serie ha generado un gran debate en las redes sociales sobre temas como el matrimonio arreglado, la violencia doméstica y la igualdad de género. La química entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir ha sido elogiada por la crítica y el público. Y ahora, después de este recorrido por algunas de las series turcas más emblemáticas donde el amor superó la decepción y las parejas se reconciliaron, volvemos a la pregunta inicial: ¿volveremos a ver juntos a Hande y Kerem? La respuesta, como dije antes, solo la tienen ellos. Pero una cosa es segura: su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, seguirá inspirando a muchos fans alrededor del mundo. En resumen, hemos visto cómo las series turcas nos muestran diferentes facetas del amor: el amor prohibido, el amor eterno, el amor joven, el amor que supera las barreras sociales y culturales. Y también hemos visto cómo las segundas oportunidades son posibles, incluso después de la decepción. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado recordando estas historias de amor. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series es vuestra favorita? ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, estaré encantada de leerlos. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.